Hola, hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Hoy día es 23 de abril del año 2026. Realmente quiero eh, agradecer a todas las personas que me siguen, a todas aquellas personas que están siempre pendientes al canal. Un fuerte abrazo a don Emilio Hernández, amigo de la familia también. Y la verdad, muy, muy contento de poder otra vez más ofrecerles tal vez el video más importante y revolucionario de la historia del canal. El título es un título bastante honesto, como es el programa, brutalmente honesto. El título del programa de hoy es ¿Cómo las religiones han manipulado a la humanidad? Porque ciertamente, y si recapitulamos, el origen de muchas guerras y matanzas y masacres entre hijos de Dios, que somos todos, que es la humanidad, podemos entender que detrás de estos han habido siempre temas religiosos, de una religión falsa, de una religión mentirosa, eh, porque básicamente todas tienen cierta conexión y origen de una que vamos a desarrollar en el programa. Y es que la espiritualidad y el amor a Dios y el amor a Cristo, siempre lo he dicho, no necesita intermediarios, no necesita capataces, no necesita de personas que te inculquen miedo, porque como lo he dicho anteriormente, es una frase para mí muy sabia que escuché hace mucho tiempo decir, que era que aquellas personas que buscan la religión la buscan por miedo a llegar al infierno, quieren evitar llegar al infierno, por eso se meten en la religión, y la espiritualidad es para aquellos que ya estuvieron allí y se redimieron y encontraron su gran despertar, porque son guerreros espirituales. El reivindicarse y reconstruirse y renacer espiritualmente no es para todos, es una tarea muy difícil, pero para aquellos que sobrevienen y sobreviven de estas dificultades que te ofrece la vida y te encuentras con la conexión divina, con el Dios verdadero, el Dios de Cristo, este hecho te hace mucho más fuerte, te hace mucho más sabio, pero sobre todo y sobre todas las cosas te hace ser humilde. Los lideratos manipulados por ego no permiten ni dan espacio a la humildad, porque siempre se antepone el prefijo yo sé más, yo soy limpio, yo soy puro, yo soy especial, yo te digo qué hacer, yo soy el que va a intermediar entre tu alma y Dios, porque eso es básicamente lo que ocurre en todas las religiones, y digo todas, porque ahora, más que nunca con base puedo decir todas, 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 absolutamente todas. Y no con esto quiero que el ego se suba a mis hombros y hacer pensar de que yo me siento superior, porque no soy superior a nada, pero sí soy un hijo de Dios, el verdadero, soy un fractal de la fuente original, y tú que me estás escuchando también lo eres, y por eso somos hijos de Dios, y por eso tú eres mi hermano y mi hermana. Entonces yo no soy más que tú, yo soy tú, y tú eres yo, porque todos somos Dios, porque todos somos uno, por la ley del uno, por la ley de la fuente original verdadera, el Dios verdadero, el Dios de Cristo. Y no necesitamos intermediarios, tampoco que nos digan que está bien o que está mal, porque nuestro corazón sabe qué está bien y qué está mal. No vinimos a ser perfectos, vinimos a aprender. No vinimos a tener miedo de lo que nos dicen que nos va a ocurrir si es que no obedecemos a estas personas o personajes. Vinimos a tener amor.
Y el amor es lo opuesto al miedo. La gente, perdón, lo opuesto justamente al amor es el miedo. Lo opuesto al miedo es el amor, porque el amor es valiente. El miedo es cobarde. El amor es valiente. Entonces, voy a exponerles a ustedes una conferencia del profesor Yang. Ya lo he mencionado anteriormente. Vamos a hacer una descripción de quién es él. También lo he hecho anteriormente, pero ahora tengo también desarrollado una pequeña biografía, una pequeña descripción de su trabajo. Yo creo que el profesor Yan es una persona muy atinada, y con esto termino el prefacio, la introducción, porque él dice que es un buscador de la verdad. Y yo siempre les digo en el programa que la idea de este programa es darte las herramientas para que tú busques tu verdad. No he venido aquí a convencer a nadie, porque no tengo por qué convencer a nadie. Mi trabajo no es convencerte, mi trabajo es abrirte los ojos. Mi trabajo es que tú te des cuenta solo de las cosas. En una entrevista que yo le vi a un periodista bastante agresivo, le decía, en muchos ataques ideológicos, pero uno de ellos, cuando le refutaba de su nivel académico y todo, él decía, bueno, es que lo que pasa que a nivel académico se sobrecarga el estudio con factos, a lo cual este tipo le hace sorna, burla, y le dice, ¿cómo un académico está en contra de los factos? Y le dice, no digo que estoy en contra de los factos, digo de que de donde vienen los factos no son legítimos ni creíbles todas las veces. Entonces hay que buscar más allá de los factos la verdad escondida. Hoy día vamos a hablar de esa verdad escondida para que tú ates los cabos sueltos, para que tú juntes los puntos, no para menospreciar, no para atacar, para vilipendiar, para denostar a las personas que han cifrado su buena voluntad y su fe en instituciones, porque sé que hay gente muy buena, sé que hay gente muy motivada por amor, pero también sé que muchas cúpulas de estas instituciones religiosas no son motivadas por amor, son motivadas por poder y sí, por dinero. Porque ¿cuál es el común denominador de los líderes de las instituciones religiosas? Es que todos viven en opulencia, todos viven bien, todos viven muy bien. Y también en su mayoría o casi la totalidad solo realizan esta actividad. O sea, ellos fungen de intermediarios de sus feligreses, de sus seguidores, con Dios. Y ese es su trabajo, y por eso ganan un sustento de vida que lo proporciona esos feligreses. Tan igual como, sin ir muy lejos, en la época del medioevo se compraban perdones. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la primera iglesia, la primera institución religiosa que moldeó el mecanismo de dominación de la humanidad, vendía perdones. Si tú hacías una atrocidad terrible, espantosa, horrorosa, innombrable, pero tenías el dinero para comprar un perdón, lo podías comprar. Y esa base funciona hasta ahora, no de la misma forma, pero en todas las religiones, en todas las instituciones religiosas. Y vuelvo y repito, sé que hay gente muy, muy buena en instituciones religiosas que quieren el bien, pero también sé que son muy manipulados y manipuladas, porque lo primero que te va a decir tu líder religioso, tu pastor, tu cura, tu mentor,
Lo primero que te va a decir es que eres insignificante, que eres un perpetuo pecador y que si no le obedeces porque sabe más que tú estás condenado a la perdición. Es lo primero que te va a decir. Es la primera base de la reja de conciencia en donde se te mete. Y lo más patético de esto es que esos líderes, entre comillas, son 1000 veces más pecadores que uno mismo. Porque no hay nada más pecaminoso que utilizar la fe de la gente para manipularle. No hay nada más terrible que eso. Pero Cristo, Yeshua vino a demostrarnos el camino, a darnos la verdad y a entregarnos la vida eterna. ¿En dónde? En verdad. Porque solo la verdad nos va a hacer libres. Y es su promesa. Y es en la que debemos de creer. Porque Yeshua, el Dios de Yeshua, no es el Dios de las religiones. No es el Dios de las religiones. Y él fue acusado de sedición contra el Estado romano y fue muerto, matado, asesinado por el Estado romano en elección entre nuestro Yeshua y Barrabás. Recordemos ese episodio que a mucha gente no les gusta recordar porque no les conviene. Y su propia gente, entre comillas, los judíos de ese momento, deciden que sea él el que vaya a la cruz en vez de Barrabás. La gente se olvida de eso. Y oh casualidad, él muere, resucita, y esos mismos ejecutores de su muerte después lo reivindican, entre comillas, y crean una religión que hasta ahora la usan para dominar al mundo. El Imperio Romano no cayó, señores, continúa, y se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Y vuelvo y repito, estoy más que seguro que hay miles de sacerdotes buenos, miles de cardenales buenos, miles de feligreses, millones de feligreses buenos. Pero los que mandan no son buenos. Y es así en todas, absolutamente todas las religiones. Este programa va a ser largo, pero ponte tu cinturón porque vamos a avanzar a donde jamás el conocimiento que hasta ahora te han dado te ha llevado. Hoy día se abre la puerta de tu gran despertar. Y comencemos. Vamos a hablar del profesor Yan. El profesor Yan es un académico y divulgador que se ha hecho conocido por su trabajo como docente, conferencista y analista de temas relacionados con la filosofía, la historia del pensamiento, la religión y la cultura. Su actividad se caracteriza por un enfoque centrado en explicar conceptos complejos de manera accesible, especialmente a través de clases y exposiciones dirigidas tanto a estudiantes como al público en general. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado contenido educativo enfocado en corrientes filosóficas como el idealismo alemán, la dialéctica, el pensamiento de autores como Hegel y temas vinculados a la interpretación de ideas políticas, sociales y religiosas desde una perspectiva académica. En sus presentaciones suele utilizar pizarras o recursos visuales para estructurar argumentos y mostrar conexiones entre autores, periodos históricos y doctrinas filosóficas. Además de su labor en el ámbito académico, el profesor Yan ha ganado notoriedad en plataformas digitales por partir y compartir conferencias y análisis sobre el impacto de las instituciones religiosas y políticas en la historia, así como
por abordar debates contemporáneos desde un marco filosófico e histórico. Su trabajo se enfoca principalmente en la enseñanza, la divulgación del pensamiento filosófico y el análisis de cómo las ideas han influido en la formación de sociedades y sistemas de creencia. El video de hoy es un video magistral porque él, de forma breve, didáctica y muy práctica, nos va a explicar ahora mismo y de manera concisa cómo la Iglesia Apostólica, Católica, Romana escogió los libros que iban a entrar en la Biblia en el cónclave de Nicea en Turquía, dirigido por Constantino. Suprimió terriblemente el Evangelio de Tomás, a quien Yeshua le llamaba su gemelo humano, suprimiendo el Evangelio de Felipe, suprimiendo el Evangelio de María. Evangelios que eran contraproducentes para sus intereses porque ellos son una institución política. Señores, abramos los ojos. La religión es política. La Iglesia Católica Apostólica Romana es política. Es política. Y como estos pensamientos, estos escritos contradecían completamente la idea de que haya intermediarios entre el alma humana y Yeshua, y el Padre de Yeshua, el Dios verdadero, los suprimieron completamente. El profesor Jan en este momento te va a explicar cómo lo hizo. Escúchalo con atención y solo pregúntate a ti mismo una sola pregunta. Es muy sencilla. Pregúntate esta simple interrogante. ¿Acaso lo que nos está contando no lo hemos percibido? ¿Acaso tú mismo no has observado estas conductas que el profesor Jan va a pasar a explicarte? Desde que eres niño, ¿acaso no has vivido en miedo toda tu vida porque te dicen todo el tiempo en la religión que todo el tiempo te equivocas y que solo necesitas de la institución para ser menos falible? ¿Acaso no es verdad? Vamos en este instante a mostrar el video del profesor Jan y espero que sea de bastante provecho. Es un video un poco largo, pero no tiene pierde. Le invertirás 1 hora, un poco más de tu vida a este video, pero va a liberarte todos los años anteriores de engaño al cual has sido sometido. Voy a colocar el video donde va a estar el audio, acá grabado, y cada cierto tiempo haré un muy breve comentario, porque no quiero que se desperdicie este oro que es esta información. Y espero sea de vuestro agrado. Esto es Brutalmente Honesto y estamos en el capítulo de cómo la religión ha manipulado a la humanidad. El profesor Jan hizo explicación. Vamos. Es muy interesante y vamos ahí. Quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que va a hacer que algunas personas en esta audiencia se sientan muy, pero muy incómodas. Y no es porque niegue la divinidad de Cristo. Tampoco porque ataque la fe cristiana. Es porque corta directamente a través de 2000 años. 2000 años de la conspiración ideológica más exitosa en toda la historia humana. Y pregunta algo que cada papa, cada obispo, cada sacerdote ha sido entrenado específicamente para evitar que tú preguntes. La pregunta es esta: ¿y qué tal si el cristianismo que conoces, ese cristianismo de sacerdotes y papas, de rituales y sacramentos, de pecado y salvación mediada por hombres en túnicas, qué tal si eso no es el cristianismo que Jesús enseñó? ¿Y qué tal si el discípulo que realmente entendió a Jesús, aquel al que llamó su gemelo espiritual, fue sistemáticamente borrado de la historia? ¿Y por qué?
porque lo que preservó habría hecho innecesaria, completamente innecesaria, toda la iglesia institucional. ¿Y qué tal si cada sermón que has escuchado, cada oración que te han enseñado, cada doctrina que te han dicho que creas, está construida, literalmente construida, sobre la supresión deliberada de la enseñanza espiritual más revolucionaria jamás articulada? Su nombre era Tomás, Dídimo en arameo, gemelo, pero gemelo. ¿De quién? Ahora, antes de que respondas, déjame decirte algo. Ya tienes una respuesta en tu cabeza, ¿cierto? Vino de algún lugar, de un sacerdote, tal vez, de la escuela dominical, de 2000 años de propaganda cuidadosamente construida. Y aquí está la cosa, no razonaste tu camino hacia esa respuesta, fue instalada en ti. Y esa respuesta, de donde sea que haya venido, es casi seguramente una mentira, no incompleta, no parcialmente verdadera, una fabricación deliberada, diseñada específicamente para mantenerte dependiente de una institución que te ha estado vendiendo, literalmente vendiendo acceso a tu propia alma por 2 milenios. Porque la pregunta real, la pregunta que realmente importa, no es si Tomás era un dudoso o un creyente. La pregunta real es, ¿cómo es posible que un pequeño grupo de hombres tome control de un movimiento espiritual, elimine a todos, los que amenazan su monopolio sobre el acceso a Dios, construya un imperio de 2000 años basado en ese monopolio y convenza a miles de millones de personas de que este sistema totalitario es el mensaje de un hombre que predicó la libertad espiritual radical? Y cuando respondes esa pregunta correctamente, cuando realmente la respondes, lo que descubres es la operación más exitosa de colonización espiritual en toda la historia humana. Así que comencemos. Déjame empezar explicándote lo que sabemos con certeza absoluta sobre Tomás y los textos atribuidos a él. Y esto está basado en evidencia arqueológica real, datación por carbono, análisis lingüístico y estudio de manuscritos. Y escúchame bien, esto no es lo que tu sacerdote te dice. Esto no es lo que el Vaticano admite. Esto es lo que los académicos que han pasado toda su vida examinando la evidencia física han concluido. Y es exactamente lo que la Iglesia ha pasado 70 años, tratando de desacreditar, desestimar y enterrar de nuevo. Diciembre de 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en Egipto, un granjero llamado Muhammad Ali al-Samman está buscando fertilizante para sus cultivos. Rompe una jarra de cerámica sellada, una jarra que había estado enterrada en un acantilado. ¿Y qué encuentra dentro? 13 códices encuadernados en cuero, 52 textos que la Iglesia institucional había declarado heréticos y ordenado, completamente destruidos en el siglo IV. Y entre ellos estaba el Evangelio completo de Tomás. 114 dichos, sin narrativa, sin milagros, sin historia de resurrección, sin nacimiento virginal, sin pecado original, sin mediación sacerdotal, solo las palabras crudas de Jesús, sin filtrar por la teología institucional. Los manuscritos han sido datados por carbono aproximadamente al 340 al 350 después de Cristo. El texto copto es una traducción de una versión griega anterior. Y fragmentos de esa versión griega, fragmentos encontrados en Oxirrinco, en Egipto, datan aproximadamente al año 200 después de Cristo. La misma edad que los evangelios canónicos en su forma actual. El doctor Helmut Koester, de la Escuela de Divinidad de Harvard, una autoridad mundial en estos temas, argumenta que algunos dichos en Tomás pueden en realidad preceder a los evangelios canónicos, representando una tradición oral anterior antes de que fuera moldeada en los marcos narrativos que conocemos. ¿Y qué significa esto? Significa que el Evangelio de Tomás no es una corrupción herética tardía. Es una representación igualmente antigua, igualmente válida de las enseñanzas de Jesús.
Y cómo es de maravilloso, cómo es de maravilloso las palabras de nuestro camino y verdad y vida, que es Cristo. Y cómo son de maravillosas las historias de la Biblia, de que a pesar de que fueron manipuladas, a pesar de que fueron traducidas a antojo de Constantino para crear la institución política llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, aún así, a pesar que pasó por el filtro de la teología conveniencial que les convenía a ellos impartir, hay mucha verdad. Pero cuando escuchas los famosos apócrifos satanizados de lo que realmente eran las enseñanzas de Cristo, que va a pasar a comentar el profesor Jan, te das cuenta de que amar a Cristo es muy fácil, que seguir sus enseñanzas no son fáciles, pero son posibles, pero sobre todo que nos han mentido terriblemente todo este tiempo, haciéndonos vivir en miedo. Continuamos. Estuvo ahí desde el principio, desde el mismísimo principio. La iglesia simplemente decidió matarlo. Esa caracterización de Tomás como Tomás el incrédulo, ¿la conoces, cierto? El discípulo que necesitaba prueba física, que tocó las heridas de Jesús, que representaba la inferioridad de la verificación empírica frente a la fe ciega. Esa caracterización, esa imagen que tienes en tu cabeza aparece únicamente en el Evangelio de Juan. Porque fue inventada esa famosa frase supuestamente de Santo Tomás, ver para creer, como si él fuese un incrédulo, fue inventada por los miembros del cónclave de Nicea que escogieron los libros de la Biblia. Fue inventado, ellos lo inventaron. Él no era un incrédulo, al contrario, era el discípulo más amado por Cristo Yeshua, tanto así que Yeshua decía que era su gemelo. Adelante. Juan es el más reciente de los evangelios canónicos, escrito entre el 90 y 110 después de Cristo, 60 a 80 años después de la muerte de Jesús. No aparece en Marcos, el evangelio más antiguo. No aparece en Mateo, no aparece en Lucas. ¿Y esto es accidental? Por supuesto que no. El evangelio de Juan fue escrito precisamente en la época en que la iglesia institucional estaba librando activamente una guerra literal contra el cristianismo gnóstico. La forma de cristianismo que Tomás representaba. Esta historia de Tomás el incrédulo no es historia, es asesinato de personaje, es un arma narrativa, una herramienta de propaganda diseñada para deslegitimar el conocimiento personal directo, lo que llamamos gnosis, y establecer la superioridad de la fe en la autoridad institucional. Piensa por un momento en lo que esa historia enseña. No confíes en tu propia experiencia, no verifiques, no preguntes, simplemente cree lo que las autoridades te dicen. Esto no es enseñanza espiritual, esto es entrenamiento en obediencia. El 20 de mayo del año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, el cristianismo fue asesinado y reemplazado con algo completamente diferente. Ese algo diferente es lo que tú llamas cristianismo hoy, pero no es lo que Jesús enseñó. Es religión imperial, diseñada para servir al poder del Estado romano y a los hombres que lo controlaban. Constantino convocó el concilio, y déjame ser muy claro sobre algo. Él no era cristiano, era un político con un problema muy específico. El imperio se estaba fragmentando por líneas religiosas. Los cristianos luchaban entre sí por la doctrina, y esto desestabilizaba el control imperial. ¿Cuál fue la solución de Constantino? Unificar el cristianismo por la fuerza, determinar una versión oficial, declarar todas las alternativas heréticas, suprimirlas con violencia estatal. 300 obispos asistieron. ¿Y cuál era la agenda? Determinar qué textos serían canon y cuáles serían destruidos. ¿Cuándo surgió la cuestión del Evangelio de Tomás
el obispo Ocio de Córdoba, consejero personal de Constantino, hizo el argumento que sellaría para siempre su destino. Si permitimos que cada persona interprete las enseñanzas de Cristo según su propia comprensión, no habrá unidad. Necesitamos doctrina clara, autoridad reconocida. Traducción: necesitamos control, la votación. Escucha esto bien. Solo 47 obispos apoyaron incluir el Evangelio de Tomás en el canon. 253 votaron para excluirlo. Pero Constantino fue más lejos. Emitió un edicto imperial. Todas las copias del Evangelio de Tomás debían ser confiscadas y quemadas. Cualquier persona encontrada en posesión de estos textos sería acusada de sedición, no solo herejía religiosa, crimen contra el Estado. Piensa en esto por un momento. El Imperio Romano, que había pasado 3 siglos tratando de destruir el cristianismo, súbitamente lo hizo la religión oficial del Estado. Pero solo la versión que requería control institucional, solo la versión que daba poder a los obispos, solo la versión que hacía a la gente dependiente de los sacerdotes, la versión que hacía innecesaria a la iglesia, esa versión fue exterminada. El doctor Bart Ehrman de la Universidad de North Carolina lo pone de manera muy clara. El cristianismo que sobrevivió no fue el cristianismo que era más fiel a las enseñanzas de Jesús. Fue el cristianismo que era más útil al poder imperial. Y durante los siguientes 100 años fue cacería sistemática, líderes arrestados, libros quemados, comunidades destruidas, tradiciones completas borradas de la historia. En el 300... Y una acotación que quiero hacer. Los protestantes, los de otras vertientes cristianas, lo primero que hacen es atacar a la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero trabajan de la misma manera. Sus pastores te imparten miedo y esperanza también, pero esperanza que los utiliza a ellos en su congregación como intermediarios a Dios. Es la verdad, lo siento, pero es la verdad. Y otra cosa que de repente les debe sonar familiar. El profesor Young narra cómo deciden en el cónclave de Nicea todo lo que es verdad. Ellos deciden cuál es la verdad. Y todo lo que esté fuera de esos parámetros es mentira, es completamente opuesto a la verdad. ¿No te suena familiar? ¿No te suena familiar a una enfermedad que tuvimos hace poco donde solo lo que decía la televisión era verdad porque lo decían los gobiernos? Y ay de aquel que no pensaba igual, era un teórico de la conspiración, era un loco, era un egoísta que no pensaba en el resto de la humanidad. Y ahora, ¿cuánta gente se arrepiente de haberse puesto el pinchazo? ¿Y cuánta gente se arrepiente de no habérselo puesto? ¿Cuánta miocarditis y pericarditis está ocurriendo? ¿Cuántas muertes súbitas? ¿Cuántos supercánceres han surgido desde ese medicamento, entre comillas? Ah, pero pobre de ti si pensabas diferente. Pobre de ti, eras un paria. Recordemos, está acá a la vuelta de la esquina. Amistades, familia, vecinos, todos estaban vigilando. Y si no pensabas como la narrativa oficial, eras en muchos casos marginado. Ya, eso mismo le pasó al superhéroe, el único que ha habido en la humanidad. Eso mismo le pasó a Cristo, Yeshua. Él salió del pensamiento oficialista y por dar su mensaje de amor verdadero, fue acusado de sedición. Y quienes lo mataron, después lo utilizaron para su religión. Recordemos. Adelante. 167 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría ordena la destrucción completa del Evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque contiene enseñanzas peligrosas que confunden a los fieles sobre el orden natural
establecido por Dios. ¿Y cuál era ese orden natural? Hombres sobre mujeres, sacerdotes sobre laicos, la iglesia sobre la conciencia individual, obediencia sobre libertad. Así que fue eliminado sistemáticamente, violentamente, completamente, o eso pensaron. Déjame mostrarte exactamente qué era lo que la iglesia trataba de borrar, porque cuando leas estas enseñanzas, cuando realmente las leas y las entiendas, vas a comprender inmediatamente por qué eran demasiado peligrosas para sobrevivir. Dicho 70. Por favor, esta es la parte más importante del video. Acá te vas a dar cuenta por qué se suprimió todo lo que tenía que decir Tomás en su evangelio, que fue escrito directamente del propio Yeshua, de Cristo. Cristo le indicaba lo que tenía que escribir su hermano gemelo espiritual, que era Tomás. Y ahora te vas a dar cuenta por qué lo suprimieron. Adelante. Si traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. ¿Escuchaste eso? Esto no es salvación a través del sacrificio de Jesús. Esto no es salvación a través de los sacramentos de la iglesia. Esto es salvación a través de autorrealización. La chispa divina existe inherentemente en todo ser humano. En todo ser humano. No la recibes de un sacerdote. No la ganas a través de obediencia. Despiertas a ella reconociendo lo que ya eres. Esta enseñanza hace a la iglesia innecesaria. Dicho 77. Partid un madero, allí estoy. Levantad una piedra y me encontraréis allí. Esto no es Jesús como un salvador histórico único en quien debes creer. Esto es Jesús como la conciencia universal que existe en todo, incluyéndote a ti. Parte madera en tu trabajo. Lo divino está ahí. Levanta una piedra en tu jardín. Lo divino está ahí. Camina por la calle. Cocina tu comida. Lo divino está ahí. No en una iglesia, no en un ritual, no mediado por un sacerdote, directamente accesible, siempre presente, en todas partes. Dicho 113. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. El reino no es futuro, no está en el cielo después de que mueras. No es algo que obtienes si eres bueno y obedeces a la iglesia. El reino está aquí, ahora, presente, invisible, solo porque no has aprendido a ver. Esta enseñanza hace completamente irrelevante la promesa del cielo futuro. Esa promesa que la iglesia usa para controlarte en el presente. Dicho 3. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente, no sirvientes, no pecadores, necesitando redención, hijos iguales, divinos. La doctora Elaine Pagels de Princeton lo explica perfectamente. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús no como un objeto de adoración, sino como un guía espiritual señalando hacia la divinidad que existe dentro de cada persona. ¿Y por qué la iglesia llama a esto herejía? Porque si tú eres divino, si realmente eres divino, entonces no necesitas que la iglesia te haga aceptable a Dios, ya lo eres. Ahora quiero mostrarte el análisis estructural que representan las enseñanzas de Tomás. Tomás preservó una enseñanza que es fundamentalmente incompatible con el control institucional. ¿Cómo opera la iglesia? Es muy simple. Sobre una premisa básica, nos necesitas. Nos necesitas para que te bauticen o no eres cristiano. Nos necesitas para que te enseñen o malentenderás las escrituras. Nos necesitas para que perdonen tus pecados o te irás al infierno. Nos necesitas para que administren los sacramentos o no recibirás gracia. Nos necesitas para que interpreten la doctrina o caerás en herejía. Nos necesitas para que validen tu salvación o no puedes estar seguro de que estás salvado. Dependencia total. Y la dependencia crea poder. La iglesia no solo reclama autoridad espiritual, reclama monopolio, reclama ser el único mediador válido entre tú y Dios. Y esto, déjame ser muy claro, esto no es único del catolicismo. Todas las instituciones religiosas usan exactamente el mismo patrón. Islam tiene los ulema, judaísmo tiene la tradición rabínica, hinduismo tiene la clase sacerdotal, brahmin, budismo tiene jerarquías monásticas. El patrón es universal. Reclamar que el acceso a lo sagrado requiere mediación institucional. Hacer que la gente crea que no puede alcanzar a Dios por sí misma.
mantener poder a través de dependencia manufacturada. Ahora mira lo que enseñó Tomás. Lo que tenéis os salvará. Tienes lo que te salva, está dentro de ti. No necesitas obtenerlo de nadie más. El reino está dentro de vosotros, aquí, ahora, accesible directamente. El reino está extendido sobre la tierra, universalmente disponible, sin restricciones, sin control. Partido un madero, allí estoy. Lo divino está en todas partes, no solo donde los sacerdotes te dicen que está. ¿Ves el patrón? Cada una de las enseñanzas en el Evangelio de Tomás socava directamente los mecanismos por los cuales la iglesia mantiene su poder. No era herejía porque fuera teológicamente incorrecto. Era herejía porque era institucionalmente incompatible. La doctora Elaine Pagels lo dice perfectamente. El cristianismo gnóstico representaba una forma de espiritualidad que hacía funcionalmente innecesarias a las iglesias, los sacerdotes y la autoridad jerárquica. Por eso tuvo que ser destruido, no refutado, destruido. Porque no puedes refutar la experiencia directa con doctrina. Roma entendió esto perfectamente. Constantino lo entendió perfectamente. Los obispos en Nicea lo entendieron perfectamente. Tenían una opción: permitir un cristianismo que hacía imposible el control institucional o suprimir ese cristianismo y establecer una versión que requiriera mediación institucional. Eligieron el poder y lo llamaron ortodoxia. Ahora déjame mostrarte algo que cambia completamente cómo entendemos el cristianismo primitivo. Tomás fue a India y esto no es leyenda, no es mito religioso, esto es historia documentada. Pero aquí está la pregunta fascinante: ¿por qué India, de todos los lugares a donde un discípulo judío de un Mesías judío podría haber ido, por qué viajar miles de millas a una cultura completamente diferente? Y cuando entiendes la respuesta, cambia todo. Cuando Tomás llegó a India, alrededor del año 52 después de Cristo, encontró tradiciones espirituales que habían estado enseñando por siglos, literalmente por siglos. Exactamente lo que Jesús le había enseñado en privado. Los Upanishads escritos entre 800 y 200 antes de Cristo. Tat tevam así. Tú eres eso. No te convertirás en eso si eres bueno. No puedes creer en eso. Tú eres eso. Tu naturaleza verdadera es idéntica con la realidad última. El Bhagavad Gita, el ser es eterno, permanente, primordial. Esto es idéntico, absolutamente idéntico al dicho 18 de Tomás. Quien se mantenga en el principio conocerá el fin y no probará la muerte. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando Tomás encontró estas enseñanzas en India, no necesitó convertir a nadie. Reconoció que los sabios indios ya habían descubierto exactamente lo que Jesús había enseñado. Según los Hechos de Tomás, cuando llegó a India y comenzó a enseñar, los buscadores espirituales locales inmediatamente reconocieron lo que estaba diciendo. Un maestro brahmin le dijo: hablas del ser eterno que hemos conocido. Tú lo llamas Cristo, nosotros lo llamamos Atman. Pero estamos hablando de la misma verdad. Los cristianos de Santo Tomás en Kerala desarrollaron una síntesis extraordinaria. Cristianismo infundido con técnicas contemplativas indias, meditación, control de respiración. Entendían la salvación no como escape futuro del infierno, sino como moksha presente y liberación aquí y ahora de la ilusión de separación. Esto era cristianismo como Jesús lo enseñó. No como Roma lo institucionalizó, pero cuando los colonizadores portugueses llegaron en el siglo XVI, se horrorizaron. Estos cristianos no parecían cristianos apropiados. Meditaban en lugar de solo orar. Hablaban de divinidad interior en lugar de solo adoración externa. Tenían sacerdotes casados. Las mujeres participaban igualmente en la práctica espiritual. La Inquisición portuguesa convirtió por la fuerza a los cristianos de Santo Tomás al catolicismo romano. Quemó sus textos siríacos, destruyó sus tradiciones litúrgicas, impuso el celibato sacerdotal, subordinó a las mujeres. El mismo patrón que eliminó el cristianismo gnóstico en el siglo IV se repitió exactamente en India en el XVI. Y miren qué importante. Si Yeshua nos está diciendo que el reino de su Padre está fuera y adentro de ti,
La ritualización de la conexión con Dios está completamente equivocada, porque no lo tienes que buscar en rituales externos, en imágenes que pueden representar algo maravilloso, pero ese no es el camino es encontrarlo por dentro. Por eso estos cristianos verdaderos entraban en meditación, porque al entrar en meditación ellos ingresan a su interior y conectan con el Dios verdadero, con la fuente original, con el Dios de Yeshua. Y hay mucha gente que canaliza. ¿Qué es canalizar? Es poder salir del rango de frecuencia visual y energética que tenemos la mayoría y saltar a otros rangos de frecuencia donde captan otras realidades y ven en lugares de adoración disque religiosa entidades oscuras. Y esas entidades oscuras se nutren de la devoción, el sufrimiento y la adoración que le damos nosotros. Porque nosotros somos fractales de la fuente, somos pedazos de Dios encarnados en este robot biológico llamado cuerpo humano. Entonces no es el camino entregar adoración. El camino es encontrarnos dentro a nuestro Creador. Continúo. Algo fundamental, que Jesús enseñó una verdad universal que diferentes culturas habían descubierto, independientemente a través de experiencia espiritual directa. Los gnósticos lo llamaron gnosis, los hindúes lo llamaron moksha, los budistas lo llamaron nirvana, Tomás lo llamó el reino interior, misma verdad, diferentes idiomas. Esto no es historia antigua, esto está sucediendo ahora mismo. 1945, los textos de Nag Hammadi son descubiertos, pero, espera, ¿sabes cuándo fueron publicados? Los años 70. ¿Por qué? ¿Por qué 25 años de retraso absoluto? Porque el Vaticano tenía intereses creados, intereses muy específicos, en controlar exactamente cuándo y cómo esta información llegaba al público. Cuando finalmente fueron publicados en 1977 y 1978, la Iglesia Católica enfrentó una crisis institucional real. Por 600 años habían estado diciéndole al mundo que el cristianismo gnóstico era una corrupción herética tardía, una desviación del verdadero camino. Ahora había evidencia física de que era igualmente antiguo, igualmente extendido. ¿Qué quiso hacer la Iglesia Católica Apostólica Romana? Pretendió entregar la narrativa que el gnosticismo cristiano era una perversión herética, o sea, un conocimiento nocivo creado con posterioridad a las verdaderas enseñanzas de Cristo. Y luego se comprueba científicamente que estos escritos gnósticos de Santo Tomás, de Felipe, de María, datan la misma antigüedad o hasta más antiguos que el canon bíblico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces se contradice porque no fue posterior, no fue un invento de unos locos, fue hasta más antiguo. Y entonces, ¿qué podían decir? Entraron en pánico. El desenlace de este video es espectacular. Continuemos. Totalmente válido. ¿Cuál fue la respuesta del Vaticano? Fue absolutamente textbook manejo de crisis institucional. Primero, silencio. Simplemente no hablen de ello. No mencionen nada en las homilías. No incluyan nada en el entrenamiento seminarista. No reconozcan que existe. Esperen que desaparezca. Cuando el silencio falló, cuando vieron que no iba a desaparecer, financiaron estudios que cuestionaban la autenticidad, la datación, la relevancia de estos textos, usando criterios que nunca aplicaron a los evangelios canónicos. En 1985, piensan esto, la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por el cardenal Joseph Ratzinger, sí, el futuro Papa Benedicto XVI, emitió una instrucción interna a todos los obispos del mundo. Y sé de esto porque los documentos fueron obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información italiana. La instrucción advertía,
Los textos apócrifos, particularmente el así llamado Evangelio de Tomás, están recibiendo atención que podría confundir a los fieles sobre la autoridad única de la revelación canónica. Los obispos deben desalentar activamente la discusión pública de estos textos y redirigir a los fieles hacia las escrituras aprobadas. Traducción. Cierra esto. Ahora, cuando el silencio falló nuevamente, la estrategia cambió. Ahora era, sí, estos textos existen, son interesantes, curiosidades históricas realmente, pero no desafían la tradición apostólica auténtica. Académicos católicos como N.T. Wright y Luke Timothy Johnson publicaron libros argumentando que los textos gnósticos representaban una religión diferente. No una alternativa dentro del cristianismo, sino algo completamente distinto. Esto es manipulación histórica pura. Los cristianos gnósticos se llamaban a sí mismos cristianos, reclamaban autoridad apostólica. Citaban las enseñanzas de Jesús. La única diferencia es que perdieron la guerra política cuando el Código da Vinci en 2003 popularizó estas ideas. Cuando libros posteriores hicieron que estas ideas fueran mainstream, el Vaticano entró en pánico completo. En 2006, el Papa Benedicto XVI dio una serie de conferencias específicamente atacando las tendencias gnósticas en la espiritualidad moderna y declaró: la idea de que cada persona puede encontrar a Dios directamente dentro de sí misma, sin la mediación de la Iglesia, es una forma de narcisismo espiritual que lleva al relativismo y finalmente a la pérdida de la verdad. ¿Ves la estrategia retórica? Enmarcar la experiencia espiritual directa como narcisismo, enmarcar la independencia del control institucional como pérdida de verdad. En 2016, el Papa Francisco, supuestamente el Papa progresista, hizo una declaración no programada durante una audiencia general. Hermanos y hermanas, hay voces hoy prometiendo caminos fáciles a Dios que evitan la mediación de la Iglesia. No se dejen engañar. No hay camino al Padre excepto a través de la Iglesia que Cristo estableció. Sin ambigüedad, sin matices. Acceso directo está prohibido. Mediación institucional es obligatoria. Y luego, en 2021, documentos filtrados vía Wikileaks revelaron algo extraordinario. El Vaticano mantiene un índice interno de textos sensibles. No es público, que incluye 47 textos cristianos primitivos que presentan riesgos para la cohesión doctrinal. El Evangelio de Tomás está en esa lista. También está el Evangelio de María. También está el Evangelio de Felipe. También está el libro secreto de Juan. Y el índice incluye instrucciones específicas para sacerdotes y educadores católicos sobre cómo redirigir conversaciones que podrían llevar hacia estos textos. Supresión activa, continua, sistemática. Y aquí es donde se pone verdaderamente perturbador. Un ex archivista del Vaticano, alguien que trabajó dentro de los archivos secretos del Vaticano, fue a la prensa italiana en 2023 y reveló algo que habría sido impensable hace una década. Los archivos secretos del Vaticano contienen al menos 6 manuscritos inéditos relacionados específicamente con Tomás. 6. Nunca han sido mostrados a académicos externos. Nunca han sido publicados. Están clasificados como demasiado sensibles para revelación pública. ¿Qué contienen? El primer manuscrito es un texto siríaco del siglo III que contiene instrucciones detalladas para prácticas contemplativas que Tomás enseñó específicamente en India, diseñadas para activar lo que llama la conciencia crística interior. El segundo manuscrito es un palimpsesto griego que contiene dichos adicionales de Jesús no encontrados en ningún texto publicado, incluyendo enseñanzas específicas sobre el reino siendo un estado de conciencia accesible aquí y ahora. El tercer manuscrito son fragmentos arameos del siglo I que supuestamente contienen la conversación completa entre Jesús y Tomás. La conversación donde se pronunciaron esas 3 palabras que los otros discípulos no podían escuchar. ¿Por qué los están ocultando? Porque validarían todo lo que los textos gnósticos enseñan y destruirían el reclamo de la Iglesia sobre mediación exclusiva. Y aquí está la parte más reveladora.
Conversaciones privadas grabadas secretamente de cardenales. Conversaciones que fueron filtradas a la prensa italiana. El cardenal Müller en 2017. El problema no es si Tomás preservó enseñanzas auténticas de Jesús. El problema es que si la gente cree que puede acceder directamente a Cristo, ¿para qué nos necesitan a nosotros? ¿Escuchaste eso? No están discutiendo si es teológicamente correcto. Están discutiendo si es institucionalmente viable. El cardenal Weyet en 2019, los textos validan exactamente lo que nuestros críticos han estado diciendo durante siglos, que construimos un imperio sobre la supresión deliberada de la verdad. El cardenal Ladaria, actual prefecto, en 2021. Si estos manuscritos se hicieran públicos, validarían todo lo que los textos gnósticos enseñan. La gente se daría cuenta de que pueden experimentar a Cristo directamente. Nuestra autoridad se desvanecería de la noche a la mañana. Esto no es teológico, esto es institucional. Esto no es sobre verdad, esto es sobre poder. Esto no es proteger la fe, esto es proteger el control. La iglesia no está defendiendo el cristianismo contra el error. Se está defendiendo a sí misma contra el cristianismo auténtico. Una enseñanza. Una sola enseñanza que, si se entendiera ampliamente, terminaría con la religión institucional como la conocemos. Dicho 70 del Evangelio de Tomás. Si traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. Déjame desglosar esto exactamente, palabra por palabra, para que entiendas completamente qué está sucediendo aquí. Lo que está dentro de vosotros es la chispa divina, la conciencia crística, la presencia de Dios que existe inherentemente en todo ser humano, no potencialmente, no condicionalmente, no como recompensa por buen comportamiento, inherentemente, ahora mismo, siempre, en este momento exacto. Traer a la luz significa reconocerla, actualizarla, vivir desde ella, no tenerla de otra persona, no recibirla de una institución. Reconocer lo que ya está ahí. Lo que tenéis os salvará significa que tu salvación viene de dentro de ti, no de un salvador externo, no de una institución, no de rituales complejos, de reconocer tu propia naturaleza divina. Si no tenéis eso dentro de vosotros, si no reconoces tu naturaleza divina, lo que no tenéis os matará. Vivir en ignorancia de tu verdadera naturaleza es muerte espiritual presente, no castigo futuro. No infierno después de la muerte, muerte presente, aquí y ahora. ¿Entiendes lo que esto significa? Esta es la inversión completa del cristianismo institucional. El cristianismo institucional dice, eres un pecador, estás fundamentalmente corrupto, no puedes salvarte a ti mismo, necesitas que Jesús muera por tus pecados. Necesitas que la iglesia aplique esa salvación a tu alma. Obedece, cree, sométete y tal vez te salves. Y eso es lo que yo, en mi humilde perspectiva, he comentado siempre. Cristo Yeshua no vino a morir por nuestra culpa, para que vivamos culpables toda la existencia. Él vino a demostrarnos el poder del amor. Él vino a demostrarnos que el amor se sobrepone al miedo, porque es valiente, que el amor es Dios, que es infinito. Nosotros somos hechura de amor, del amor de Dios. Entonces Él no vino a sacrificarse por nuestra culpa. Basta ya de ser tan manipulables. Él no vino a sacrificarse porque nosotros somos eternamente imperfectos y malos. Él vino a demostrarnos, los amo tanto que supero el miedo a la muerte y al dolor por amor, porque tengo fe. Eso es el verdadero mensaje. Continuamos. El cristianismo de Tomás dice, eres divino, eres fundamentalmente lo mismo que Cristo. La salvación es reconocer lo que ya eres. Jesús no murió para apaciguar a un Dios airado. Él enseñó el camino al reconocimiento. Ninguna institución puede darte lo que ya tienes. Despierta y estás salvado, ahora, en este momento. Estos son sistemas incompatibles. Uno te hace dependiente, uno te hace libre. Uno da poder a las instituciones, uno las hace innecesarias. Uno puede ser controlado, uno no puede. La doctora Elaine Pagels de Princeton lo dice perfectamente. La pregunta fundamental nunca fue, ¿qué enseñó realmente Jesús? La pregunta fundamental fue,
¿Alrededor de cuál versión de las enseñanzas de Jesús podemos construir una institución poderosa? Y la respuesta fue, no la de Tomás. La iglesia opera sobre una premisa. Nos necesitas. Necesitas que te bauticen, que enseñen, que perdonen pecados, que administren sacramentos, que interpreten doctrina, que validen salvación. Dependencia total es igual a poder. Reclamen monopolio. El único mediador válido entre tú y Dios. Todas las instituciones religiosas usan este patrón. Islam tiene los ulema. Judaísmo tiene rabinos. Hinduismo tiene brahmanes. Budismo tiene monjes. Patrón universal. Reclamar que acceso a lo sagrado requiere mediación institucional. Ahora mira, Tomás. Lo que tenéis os salvará. Tienes lo que te salva dentro de ti. El reino está dentro de vosotros. Aquí, ahora, accesible directamente. El reino está extendido sobre la tierra, universalmente disponible. Partido un madero, allí estoy. Lo divino está en todas partes. Cada enseñanza socava directamente cómo la iglesia mantiene poder. No era herejía por ser teológicamente incorrecto, era institucionalmente incompatible. La doctor hacía innecesarias a iglesias, sacerdotes y autoridad. Por eso fue destruido, no refutado, destruido. Esto no es único del cristianismo. En Islam, sufíes como Al-Halaj enseñaron experiencia directa. Fueron ejecutados por decir, soy la verdad, misma realización de Tomás. Ulema declararon, solo ellos interpretan el Corán. En judaísmo, cabalistas enseñaron acceso directo. Fueron marginalizados por rabinos insistiendo, solo autoridad rabínica determina ley. En hinduismo, santos enseñaron realización directa sin casta. Fueron subordinados por brahmanes reclamando monopolio ritual. En budismo, maestros zen enseñaron iluminación súbita. Fueron controlados por jerarquías, insistiendo graduación institucional. Fórmula idéntica en todos. Surge enseñanza de acceso directo. Instituciones se sienten amenazadas. Enseñanzas declaradas heréticas. Monopolio institucional establecido. Historia reescrita. Esto no es accidente. Es tecnología estándar de control espiritual. Cada vez que emerge enseñanza haciendo innecesarias instituciones, las instituciones la destruyen y reescriben historia. Pero aquí está la diferencia con nuestro tiempo. Por primera vez en historia, información no puede ser completamente suprimida. Internet rompió monopolio institucional. Textos enterrados 600 años ahora están disponibles gratuitamente. Sin ese control, su autoridad se evapora. Esto cambia completamente nuestro entendimiento del cristianismo primitivo. Cuando Tomás llegó a India, 52 D.C., encontró tradiciones enseñando por siglos exactamente lo que Jesús le enseñó en privado. Upanishads 800 hasta 200 A. Tat Tivem, así. Tú eres eso. Tu naturaleza es idéntica con realidad última. El ser es eterno, permanente, primordial, idéntico al dicho 18 de Tomás. Quien se mantenga en el principio conocerá el fin y no probará la muerte. Tomás no necesitó convertir a nadie. Reconoció que sabios indios ya descubrieron lo que Jesús enseñó. Un maestro brahmin dijo, hablas del ser eterno que conocemos. Lo llamas Cristo. Nosotros lo llamamos Atman. Misma verdad. Los cristianos de Santo Tomás en Kerala desarrollaron síntesis. Cristianismo infundido con técnicas contemplativas indias. Lo que está queriendo decir el profesor Jan es de que cuando Tomás viaja a la India se encuentra que la gente allí ya conocía no solo la sabiduría que había él recibido por Yeshua, sino que la practicaban con ejercicios contemplativos, que nada más y nada menos que es meditación, internalización, descubrir el Cristo que habita dentro de nosotros. A eso se le llama la segunda llegada de Cristo, que Cristo va a volver. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Cuidado, ojo que aparezca alguien externo, porque nuevamente se va a repetir el ciclo de la dominación, siempre externa. No, Yeshua está dentro de nosotros y no es arrogancia, es aceptación de que eso nos hará libre, el Cristo interior. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tratar de llevar una vida de bien, y si hay errores, son errores, pero parte justamente de ese aprendizaje es corregir los errores.
No hemos venido a ser perfectos. Hemos venido a jugar el juego de la Matrix. Y en este juego vamos a equivocarnos mucho. Pero tiene que ser así. Si no, ¿cómo aprendemos? Dicen que nosotros somos la extensión del conocimiento de nuestro Señor Creador. Entonces, Él vive una vida, experimenta una vida en cada vida nuestra. Él está dentro de nosotros. Y ahora, ¿por qué permiten estas entidades que esté llegando este conocimiento? En primer lugar, porque no lo pueden impedir. Ahorita es un cortaaguas. Ellos tienen que saber a quiénes van a seguir manipulando y a quienes van a no poder manipular más porque se van a liberar, están abriendo sus ojos. De eso se llama el gran despertar. Ellos están haciendo control de daños. Dejan la información como siempre lo han hecho a la vista de cada uno. Cada uno escoge si quiere abrir sus ojos o quiere seguir viviendo en la matriz de distracción, donde nos preocupamos de la segunda, la tercera, la cuarta vuelta, de electiva, de elecciones, o de los campeonatos deportivos, o de lo que hizo la fulanita de moda, de la farándula. Y está bien, no está mal, está bien. Cada uno decide. Pero si tienes la verdad a mano, recuerda que eso te va a liberar. Tú te salvarás por lo que tienes adentro. ¿Y qué lleva adentro el ser humano? El conocimiento verdadero, que es lo que te dice tu corazón. Esto es algo magistral, es magistral, definitivamente magistral. Y ya continuamos con esta parte que es muy, muy, muy interesante. Estamos avanzando bastante rápido, continuamos. Evangelio de Tomás. Menos de 2 años. 70% participantes redujeron la asistencia a misa no por perder fe, sino por encontrar conexión más directa. Respuesta. Arquidiócesis. Prohibió instalaciones diocesanas para grupos estudiando textos apócrifos. Patrón repitiéndose globalmente. Conversaciones privadas grabadas secretamente. Filtradas a prensa italiana. Cardenales admitieron que enseñanzas de Tomás podrían ser auténticas, pero son incompatibles con la estructura institucional que construimos. Y cada vez lo que está diciendo este informe, en el Brasil está ocurriendo a nivel mundial, cada vez se identifica gente como excatólicos, pero no tampoco como pertenecientes a nuevas religiones. ¿Qué significa? Que el ser humano está entendiendo que su amor a Cristo, a Yeshua, y su amor al Dios verdadero no necesita intermediarios. Señores, nosotros vivimos milagros todos los días, sino que no le prestamos atención. Yeshua está dentro de nosotros. Eduquemos bien a nuestros hijos, a no vivir en miedo, sino a vivir en amor, a entender que los errores son naturales, pero hay que corregirse, porque en la no corrección de los errores está el castigo es aquí y ahora. Si sigues equivocándote y sigues cometiendo los mismos errores, vivirás en el infierno constante que tú te has creado desde adentro de ti, porque tú eres un creador de realidades. Pero si corriges, cambias tu destino, cambias tu vida y te liberas de ese infierno. Continuamos. Cardenal Müller, 2017. Problema no es si Tomás preservó enseñanzas auténticas. Es que si gente cree que puede acceder directamente a Cristo, ¿para qué nos necesitan? ¿Escuchaste eso? No discuten si es teológicamente correcto. Discuten si es institucionalmente viable. Esta parte se repite. Voy a adelantar un poquito más. Continuamos, esta parte es muy interesante. Esta parte es gravitante, esta parte es muy interesante, por favor, atención. No será fácil. Habrá caos mientras estructuras viejas colapsan y nuevas... Lógica, es institucional, no es sobre verdad, es sobre poder. No es proteger fe, es proteger control. La iglesia no defiende cristianismo contra error. Se defiende a sí misma contra cristianismo auténtico. Y aquí está lo que hace esto aún más siniestro. Este no es problema único del catolicismo. Es modus operandi de cómo todas las instituciones de poder mantienen control en política. Movimientos populares amenazan estructuras de poder, etiquetados como extremistas, peligrosos para la democracia, amenazas a seguridad nacional. En medicina, tratamientos alternativos amenazan monopolios farmacéuticos, etiquetados como pseudociencia, charlatanería, peligrosos para salud pública. En educación, pedagogías alternativas amenazan sistema escolar, etiquetados como no acreditadas, experimentales, peligrosas para desarrollo infantil. En ciencia,
Paradigmas alternativos amenazan consenso académico, etiquetados como teorías marginales, no revisadas por pares, pseudociencia, fórmula siempre idéntica. Surge alternativa que amenaza monopolio institucional. Institución no puede refutar alternativa en términos propios. En lugar de eso, ataca legitimidad de quienes la proponen. ¿No suena familiar? ¿No suena familiar? Acordémonos, lo acabo de decir hace un rato, época del COVID. Científicos reputadísimos salían a contradecir lo que decía la narrativa oficial y eran completamente desacreditados. No se discutía el argumento. Yo quisiera ver a este tipo Huertas, pseudomédico, porque dice que es médico y es una aberración, porque completamente sesgado por la narrativa oficial. ¿Por qué nunca discutió con Dr. Malone? Creo que tengo entendido que él radica en Estados Unidos o ha hecho estudios en Estados Unidos, me imagino de hablar inglés, supongo, I think so. ¿Por qué nunca discutió con el Dr. Malone, que era uno de los principales opositores del tratamiento de mRNA de estas disque vacunas? ¿Por qué nunca tuvo una discusión con la doctora Brandolino, con la doctora Prego, acá con la doctora Obregón en Perú? ¿Por qué nunca hubo debates? ¿Por qué nunca hubo debates? ¿Por qué? Porque ellos son mentirosos y sabían que mentían. Ellos sabían que estaban mintiendo, que están metiendo tratamientos experimentales que ahora está pagando las consecuencias de la humanidad. Ellos son unos asesinos. Los médicos que defendían la narrativa oficial lo son. Nunca quisieron discutir los argumentos, solo era atacar al mensajero y nunca el mensaje. Y estamos viendo, ese es el patrón. Ese es el patrón. Y tú eres el héroe. Tú eres el héroe. ¿Quién es nuestro principal ejemplo de rebeldía? Es Yeshua. Yeshua se rebeló contra la narrativa oficial. Ese es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que encontrar nuestra verdad. Dejar dejar de aceptar que nos lleven de las narices al agujero. Activa tu Cristo interior, tu Yeshua interior. Tómate el trabajo de investigar y averiguar por ti mismo. Atrévete. Sé valiente como Yeshua lo fue. Y que no te digan qué pensar. Que no te digan qué creer. Tú cree lo que tu corazón te dice porque allí habita Dios. Continuamos. Esta parte ya es casi la final. Redefine debate desde es verdad hacia quién tiene autoridad. Usa control sobre canales de información para marginalizar alternativa. Cuando todo falla, usa fuerza directa para suprimir alternativa. Este es manual de operaciones estándar del poder institucional. Funciona porque mayoría de personas confía en instituciones más que en experiencia directa. Prefieren certeza de autoridad externa a incertidumbre de exploración personal. La Iglesia entendió esto hace 2000 años. Ha estado usándolo desde entonces. Según las últimas palabras de Tomás, Jesús hizo profecía final especialmente relevante. Cuando estas enseñanzas sean redescubiertas por multitudes, será señal de que humanidad está lista para siguiente nivel de evolución de conciencia. Pero transición no será fácil. Habrá caos mientras estructuras viejas colapsan y nuevas emergen. Estamos viviendo ese caos. Últimos años vieron colapso de muchas instituciones que parecían permanentes. Sistemas económicos, estructuras políticas, autoridades religiosas, paradigmas científicos siendo cuestionados fundamentalmente. Dr. Ervin Laszlo, filósofo de sistemas, fundador Club de Budapest, describe lo que vivimos como punto de bifurcación evolutiva donde humanidad elige entre colapso y transformación hacia nivel superior de organización. Profecías de Tomás sugieren que periodo de caos es necesario y cómo te se alivio temporal. Según manuscrito del Sinaí, Jesús le dice, no temas cuando veas mundo desmoronarse. Es como nacimiento. Debe haber contracciones antes de que emerja vida nueva. Nueva vida que emerge es humanidad que ya no necesita intermediarios para acceder a lo sagrado, que reconoce naturaleza divina inherente, que experimenta directamente unidad subyacente a separación aparente. Pero instituciones viejas no cederán poder voluntariamente. Luchan con cada arma en arsenal para mantener control. Vaticano está desesperado. Líderes religiosos de todas tradiciones están desesperados. Políticos están desesperados porque se dan cuenta
de que su monopolio sobre verdad se está desvaneciendo. Y cuando personas ya no necesitan instituciones para decirles qué pensar, qué creer, cómo vivir, instituciones se vuelven irrelevantes. Esto no es fin del mundo, esto es fin de su mundo. Si llegaste hasta aquí, si sentiste que revelaciones resuenan profundamente dentro de ti, no es casualidad. Según enseñanzas preservadas por Tomás, hay almas que vinieron específicamente para este tiempo para ser parte del gran despertar en humanidad. Dicho 49 del Evangelio de Tomás. Bienaventurados los solitarios y elegidos, porque encontraréis el reino, porque venís de él y a él volveréis. Solitarios y elegidos no se refiere a personas especiales en sentido de superioridad, sino a aquellas que mantuvieron cierta independencia espiritual, que nunca se conformaron completamente con explicaciones oficiales. Siempre sentiste que había algo más. Esa inquietud persistente de que versiones oficiales de espiritualidad no contenían toda verdad. Esa inquietud no es falla en tu fe. Es señal de que tu alma recuerda de dónde viene. Dicho 3. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en la pobreza y sois la pobreza. Conocerte a ti mismo no es psicología, es despertar a tu identidad real como expresión única de conciencia divina. Y una vez que esto ocurre, ya no puedes vivir como si fueras solo ser humano ordinario buscando a Dios desde distancia. Reconoces que eres Dios, experimentándose a sí mismo a través de tu forma única, historia única, perspectiva única. Pero con reconocimiento viene responsabilidad. Dicho 70. Si traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. No solo te salvará a ti, se convertirá en luz que ayuda a otros a recordar quiénes son realmente. Tu despertar no es solo para ti, es tu contribución al despertar colectivo que ocurre en humanidad. Así que, déjame volver a la pregunta original. ¿Por qué la iglesia borró al discípulo más cercano de Jesús? Respuesta es simple y brutal. Tomás preservó versión del cristianismo que hacía innecesaria a la iglesia. No incorrecta, no mal dirigida, innecesaria. Si cada persona tiene acceso directo a lo divino interior, ¿por qué necesitas sacerdotes? Si el reino está aquí y ahora, accesible directamente, ¿por qué necesitas sacramentos? Si salvación es autorreconocimiento, no validación institucional, ¿por qué necesitas la iglesia? No lo necesitas. Institución cuya estructura completa de poder depende de ser necesaria no puede permitir enseñanzas que prueben que no lo es. Así que Tomás fue borrado, su evangelio fue prohibido, sus comunidades fueron destruidas, su tradición fue exterminada. Por 600 años, versión de la iglesia fue única versión, hasta 1945, cuando jarra enterrada en desierto egipcio fue encontrada. Y ahora, en era digital que Jesús parece haber profetizado, esas enseñanzas se extienden más rápido de lo que pueden ser suprimidas. Millones descubriendo que el reino está dentro, que tú eres lo divino, que ninguna institución posee tu acceso a Dios. Guardianes del poder viejo están luchando frenéticamente, desesperadamente, pero ya han perdido. No porque alguien los derrotó, porque su monopolio sobre verdad se disolvió en el momento en que gente se dio cuenta de que tenían alternativas. Pregunta no es si enseñanzas de Tomás prevalecerán. Pregunta es, ¿reclamarás lo que ya es tuyo? ¿Reconocerás al Cristo dentro de ti que ningún sacerdote puede validar y ninguna institución puede controlar? ¿Traerás a luz lo que está dentro de ti, la cosa que te salvará? ¿O continuarás viviendo en pobreza de creer que necesitas permiso para ser lo que ya eres? Elección siempre ha sido tuya. La iglesia simplemente pasó 2000 años ocultando ese hecho. Ahora lo sabes. Pero aquí está lo que hace esto aún más perturbador. Este patrón suprimir acceso directo a lo sagrado, institucionalizar mediación, mantener poder a través de dependencia manufacturada, no es único del cristianismo. Es fórmula operativa estándar de todas las religiones institucionales. En Islam, sufíes como Rumi y Al-Halaj enseñaron experiencia directa de Allah. Al-Halaj fue ejecutado por decir, yo soy la verdad. Ana al-Haq, misma realización que Tomás alcanzó. Ulemas ortodoxos declararon que solo ellos podían interpretar Corán. En judaísmo, cabalistas enseñaron acceso directo a lo divino a través de experiencia mística. Fueron marginalizados, perseguidos y sus textos fueron restringidos por rabinos ortodoxos que insistían en que solo autoridad rabínica podía determinar ley religiosa. En hinduismo, santos populares como Kabir y Ravidas enseñaron que realización de Dios era accesible directamente, sin importar casta. Fueron subordinados por brahmanes que insistían en que solo ellos podían realizar rituales válidos y que el sistema de castas era divinamente ordenado. En budismo, maestros zen como Huinen enseñaron iluminación súbita sin mediación institucional. Fueron controlados por jerarquías monásticas que insistían en graduación institucional a través de rangos y años de estudio formal.
ecuación es idéntica en todos casos. Enseñanza directa más amenaza institucional igual a supresión, más monopolio control. Esto no puede ser coincidencia. Esto es ingeniería social sistemática. Cada vez que emerge enseñanza que hace innecesarias instituciones religiosas, esas instituciones la destruyen y luego reescriben historia para hacer parecer que ellas eran guardianas originales de verdad. Pero aquí está la diferencia crucial con nuestro tiempo. Por primera vez en historia humana, información no puede ser completamente suprimida. Internet rompió monopolio institucional sobre distribución de conocimiento. Textos que fueron enterrados 600 años ahora están disponibles gratuitamente para cualquiera con conexión a Internet. Instituciones perdieron su poder más fundamental, control sobre qué información puede acceder gente. Y sin ese control, su autoridad se está evaporando. Pero no creas que instituciones se están rindiendo sin luchar. Están desarrollando nuevas formas de supresión para era digital. Control algorítmico. Plataformas de medios sociales están siendo presionadas para combatir desinformación, donde desinformación incluye cualquier cosa que cuestione narrativas institucionales establecidas. Verificadores de hechos financiados institucionalmente. Organizaciones que reclaman neutralidad, pero financiadas por mismas instituciones, cuya autoridad está siendo desafiada. Cancelación académica. Profesores que investigan temas institucionalmente sensibles pierden tenure, financiamiento, plataformas de publicación. Psicologización de disidencia. Cualquiera que cuestione autoridades etiquetado como teórico de conspiración, espiritualmente inestable o peligroso para sí mismo y otros. Captura regulatoria. Gobiernos aprobando leyes que criminalizan discurso de odio o extremismo, donde categorías se expanden para incluir crítica de instituciones religiosas. Estrategia es la misma que usó Iglesia en siglo IV. Si no puedes refutar alternativa, criminalízala. Si no puedes controlar información, controla quién tiene permiso para hablar. Pero hay diferencia crucial. En siglo IV, información viajaba a velocidad de personas a pie o caballo. Supresión exitosa en Roma podía tomar décadas para llegar a Egipto. Resistencia tenía tiempo para organizarse, esconderse, preservar. Hoy, información viaja a velocidad de luz, pero también lo hace supresión. Video puede ser censurado globalmente en minutos. Estamos en carrera entre despertar humano y control institucional. Resultado no está determinado. Aquí está por qué próximos años son absolutamente críticos. Instituciones saben que están perdiendo control. Números no mienten. Abandono religioso en números históricos. Desconfianza institucional en niveles récord. Búsqueda espiritual independiente explotando exponencialmente. Acceso a información alternativa más amplio que nunca en historia. Pero también saben que esta es su última oportunidad para reimponer control antes de que despertar se vuelva irreversible. Por eso vemos medidas cada vez más desesperadas. Leyes de discurso de odio que criminalizan crítica religiosa. Programas de salud mental que patologizan experiencias espirituales directas. Regulaciones de Internet que requieren autoridades verificadas para información religiosa. Colaboración sin precedentes entre instituciones religiosas, gobiernos y corporaciones de tecnología. El establishment está cerrando filas porque sabe que está en lucha existencial. No es solo catolicismo, es todo sistema de control institucional que dominó humanidad por milenios y están dispuestos a usar cualquier medio necesario para preservar poder, incluyendo violencia. Ya vemos comienzos. Activistas espirituales arrestados, cargos fabricados. Investigadores académicos perdiendo trabajos por hallazgos sensibles. Líderes movimientos muriendo en accidentes sospechosos. Esto va a intensificarse. Y ojo, lamentablemente salió la información que David Wilcock, uno de los más grandes investigadores ufológicos del tema OVNI, ha supuestamente muerto por suicidio. Y con él 11 investigadores con muertes muy raras y casuales. Justo ahora que Trump ha dicho que él va a desclasificar todos los secretos que tiene el gobierno americano sobre estos temas de ufología. Básicamente, en mi teoría se les ha eliminado porque ellos tal vez sabían o podían identificar que muchos de los aparatos que muy probablemente vamos a empezar a ver son del proyecto Blue Beam. O sea, son aparatos de creación humana con ingeniería inversa para hacer de cuenta de que son aparatos extraterrestres y que nos están invadiendo, nos quieren matar para tener un solo líder, que ese será el anticristo. Por eso, no cifremos nuestras esperanzas en agente interno. Cristo va a venir, claro. Va a venir dentro de ti cuando tú abras los ojos.
Estamos viviendo los dolores del parto, sí, es la época más oscura y difícil, pero después de la oscuridad viene la luz. ¿Y cómo será desierto el amor de Cristo, Yeshua? ¿Y cómo será desierto el amor verdadero? Que no se necesita, el ego no se sobrepone en estas narrativas. Nadie te está diciendo que tienes que adorar a alguien o que tienes que ponerlo por encima de ti a un tercero. Solo te dice confía en tu Cristo que está dentro. Esa es la prueba más fehaciente de que es sincero, porque no busca conveniencia de nada. Yo no busco conveniencia de nada, yo solo quiero que tú te des cuenta de tu verdad. Continuamos y ya falta poco. Que instituciones entienden algo que mayoría no entiende todavía. Estamos en punto de inflexión evolutiva donde humanidad elige entre despertar y esclavitud. Ellas han elegido esclavitud, pero aquí está cosa hermosa, su desesperación revela su debilidad. Instituciones poderosas no necesitan censurar verdad, solo las que están perdiendo censuran. Su pánico es prueba de que están perdiendo. No puedes permanecer neutral. Neutralidad es complicidad. Cada día, sin reconocer tu naturaleza crística, sostienes sistema que la niega. Cada vez que buscas validación externa, refuerzas dependencia que te esclaviza. Cada vez que dudas acceso directo, perpetúas mentira que mantiene instituciones en poder. No es solo sobre ti, es sobre destino de conciencia humana. Estamos en un momento crítico donde humanidad elige entre despertar a verdadera naturaleza y trascender necesidad de control institucional o permitir que instituciones reimpongan control total y entre en nueva edad oscura de esclavitud espiritual. Tu despertar individual es tu voto en esta elección colectiva. No hay posición intermedia. No hay más tarde. No hay cuando esté listo. El momento es ahora. ¿Continuarás viviendo en mentira que te hace dependiente de instituciones para acceder a tu propia divinidad? ¿O reconocerás verdad que Tomás preservó que eres ahora mismo expresión perfecta de conciencia universal que místicos llaman Dios? Esta no es decisión que puedes posponer. Cada momento sin vivir desde verdadera naturaleza es momento perdido para siempre donde mentira institucional se fortalece. Instituciones apuestan a que elegirás comodidad de dependencia sobre responsabilidad de libertad. Apuestan a que preferirás que otros te digan quién eres en lugar de descubrir por ti mismo. Apuestan a que tienes miedo de reclamar autoridad espiritual inherente. Van a ganar esa apuesta. En las últimas palabras de Tomás, Jesús hace su promesa final. Cuando aquellos que han escuchado estas palabras comiencen a vivir desde esta verdad, serán como antorchas en oscuridad. No necesitarán predicar, su manera de ser predicará. No necesitarán convertir, su libertad convertirá. No necesitarán luchar contra instituciones. Las instituciones se desvanecerán por falta de poder que las alimenta. Esta es tu invitación, no a unirte a otro movimiento, no a seguir otro líder, no a adoptar otro conjunto de creencias. Es invitación a ser quien realmente eres, a vivir. Exacto. Seamos antorchas, cada uno de nosotros. Seamos antorchas de libertad por el fuego divino de Dios, del Dios verdadero. No sigamos a nadie más. Hay que crear esta masa colectiva de personas despiertas que hemos descubierto, nos hemos sacado el velo de los ojos y hemos descubierto que la verdad radica en nuestro corazón. Porque Dios vive en nuestro corazón, somos el templo de Dios. Continuamos. Desde Cristo interior, que ningún papa puede negar, ningún sacerdote puede mediar, ninguna institución puede controlar. A unirte a millones que eligen despertar sobre dormir, libertad sobre seguridad, verdad sobre comodidad. El gemelo que enterraron ha resucitado, no en los textos, en ti, no en el pasado, ahora, no en otro lugar, donde sea que estés. La pregunta no es si esto es verdad, la pregunta es si tendrás coraje para vivirlo. Tu respuesta determinará no solo tu destino, sino destino de todo lo que amas. Elige sabiamente, elige ahora. El mundo está esperando. Tu despertar es resistencia contra el sistema que ha dominado humanidad por milenios. Tu conformidad es complicidad en tu propia esclavitud. Tu libertad es libertad de todos. Si estas palabras han despertado algo en ti, tienes decisión que hacer. Puedes cerrar este conocimiento como información interesante y continuar como antes. O puedes reconocer que esto, removiéndose en tu interior, esa sensación de reconocimiento, esa conmoción de esto es verdad, es Cristo interior despertando. Si eliges segundo, tu vida cambiará para siempre.
no por adoptar nuevas creencias, sino por abandonar viejas limitaciones. No por encontrar Dios en lugar externo, sino por reconocer Dios donde siempre estuvo en tu propia conciencia despierta. Te convertirás en parte de fuerza más poderosa en el universo. Seres humanos que recordaron quiénes realmente son. Esa fuerza está creciendo. Está creciendo tan rápido que instituciones que dominaron humanidad están entrando en pánico. Ahora lo sabes. Sabes que el cristianismo que te enseñaron es construcción política diseñada para mantenerte dependiente de instituciones que venden acceso a tu propia alma. ¿Sabes qué discípulo que mejor entendió a Jesús fue sistemáticamente borrado porque lo que preservó destruiría poder de aquellos beneficiándose de tu ignorancia espiritual? ¿Sabes que enseñanzas enterradas en desierto egipcio contienen clave para acceso directo a lo divino? Acceso que es tu derecho de nacimiento, no privilegio ganado u otorgado. ¿Sabes que su presión continúa hoy? ¿Qué misma fuerza que enterraron enseñanza de Tomás trabajan activamente para asegurar que nunca las vivas? Sabes que estamos en un momento crucial donde humanidad elige entre despertar y esclavitud y que tu elección individual importa más de lo que imaginas. Y sabes que dentro de ti, ahora mismo, esta misma conciencia crística que Jesús encarnó, que Tomás reconoció y que ninguna institución puede darte o quitarte, pero ahora que lo sabes, ya no puedes afirmar ignorancia, ya no puedes pretender que no tienes elección, ya no puedes culpar a otros por tu condición espiritual. Verdad ha sido revelada, herramientas han sido proporcionadas, camino ha sido iluminado. Lo único que queda es que camines o que elijas permanecer donde estás. Pero comprende esto, no elegir es elegir, posponer es negarse, dudar es negarse a confiar en lo que tu alma ya sabe. Cristo interior no espera tu permiso para existir, espera tu reconocimiento para expresarse. Ese reconocimiento o ausencia determinará no solo curso de tu vida, sino tu contribución al destino de conciencia humana. Pero no creas que instituciones se rendirán sin luchar. Están desarrollando nuevas formas de supresión para era digital. Y debo mostrarte exactamente cómo funciona. Control algorítmico. Plataformas de medios sociales están siendo presionadas para combatir desinformación. Pero aquí está la cosa. Desinformación ahora incluye cualquier cosa que cuestione narrativas institucionales establecidas. ¿Quién determina qué es desinformación? Las mismas instituciones cuya autoridad está siendo desafiada. Verificadores de hechos financiados institucionalmente, organizaciones que reclaman neutralidad, están financiadas por las mismas instituciones cuya verdad están supuestamente verificando. Es circular, perfectamente circular. Cancelación académica. Profesores que investigan temas institucionalmente sensibles pierden tenure, pierden financiamiento, pierden plataformas de publicación. Y sí, esto está sucediendo ahora mismo en universidades de todo el mundo. Psicologización de la disidencia. Cualquiera que cuestione autoridades establecidas es etiquetado como teórico de conspiración, espiritualmente inestable o peligroso para sí mismo y otros. La disidencia es patologizada, convertida en enfermedad mental. Captura regulatoria. Gobiernos están aprobando leyes que criminalizan discurso de odio o extremismo. Y aquí está lo importante. Estas categorías se expanden constantemente para incluir crítica de instituciones religiosas. La estrategia es la misma que usó la Iglesia en el siglo IV. Si no puedes refutar la alternativa, criminalízala. Si no puedes controlar la información, controla quién tiene permiso para hablar. Pero aquí está la diferencia crucial que cambia todo. En el siglo IV, la información viajaba a la velocidad de personas a pie o a caballo. Una supresión exitosa en Roma podía tomar décadas para llegar a Egipto. La resistencia tenía tiempo para organizarse, tiempo para esconderse, tiempo para preservar. Hoy la información viaja a la velocidad de la luz, pero también lo hace la supresión. Un video puede ser censurado globalmente en minutos. Una cuenta puede ser eliminada en segundos. Una plataforma puede desaparecer de Internet en horas. Estamos en una carrera entre el despertar humano y el control institucional, y el resultado no está determinado. Aquí está porque los próximos años son absolutamente, irrevocablemente críticos. Las instituciones saben que están perdiendo control. Y no estoy hablando de opinión, estoy hablando de números que no mienten. Abandono religioso en números históricos. En 2024, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los sin religión superaron a los cristianos. Punto de inflexión civilizacional. Desconfianza institucional en niveles récord. Gallup reporta que la confianza en instituciones religiosas ha caído a mínimos históricos. La gente simplemente no cree más. Búsqueda espiritual independiente explotando exponencialmente. Millones están buscando experiencias espirituales directas sin intermediarios, sin iglesias, sin sacerdotes, sin instituciones. Acceso a información alternativa más amplio que nunca en historia. Cualquiera con un teléfono puede acceder a los textos gnósticos, a la historia verdadera, a las grabaciones secretas de cardenales admitiendo la verdad. Pero aquí está lo que realmente importa.
Las instituciones saben que esta es su última oportunidad para reimponer control antes de que el despertar se vuelva irreversible. Por eso estamos viendo medidas cada vez más desesperadas. Leyes de discurso de odio que criminalizan crítica religiosa. Programas de salud mental que patologizan experiencias espirituales directas, literalmente clasificando el despertar espiritual como enfermedad mental. Regulaciones de Internet que requieren autoridades verificadas para información religiosa, lo que significa que solo las instituciones pueden definir qué es verdadero sobre religión y colaboración, sin precedentes entre instituciones religiosas. Gobiernos y corporaciones de tecnología para coordinar su presión. El establishment está cerrando filas porque sabe que está en lucha existencial real. No es solo catolicismo, es todo el sistema de control institucional que ha dominado a la humanidad por milenios. Cristianismo, Islam, judaísmo, hinduismo, budismo, todas las religiones institucionales están cerrando filas juntas. ¿Por qué? Porque reconocen que la amenaza que enfrentan no es de otra religión. Es la amenaza del reconocimiento directo de lo divino sin mediación institucional. Y están dispuestos a usar cualquier medio necesario para preservar su poder, incluyendo violencia. Ya vemos los comienzos. Activistas espirituales independientes siendo arrestados bajo cargos fabricados, investigadores académicos perdiendo trabajos por publicar hallazgos sensibles, líderes de movimientos de despertar muriendo en accidentes, sospechosos que nadie investiga. Esto va a intensificarse, porque las instituciones entienden algo que la mayoría de la gente no entiende todavía. Estamos en un punto de inflexión evolutiva donde la humanidad debe elegir entre despertar y esclavitud. Y ellas han elegido esclavitud. Pero aquí está la cosa hermosa, la cosa que les aterroriza más que cualquier otra cosa. Su desesperación revela su debilidad. Las instituciones poderosas no necesitan censurar la verdad. Solo las instituciones que están perdiendo censuran. Su pánico es la prueba de que están perdiendo. Ahora lo sabes. Sabes que el cristianismo que te enseñaron es una construcción política diseñada para mantenerte dependiente de instituciones que te venden acceso a tu propia alma. Sabes que el discípulo que mejor entendió a Jesús fue sistemáticamente borrado de la historia, porque lo que preservó destruiría el poder de aquellos que se benefician de tu ignorancia espiritual. Sabes que las enseñanzas que fueron enterradas en el desierto egipcio contienen la clave para acceso directo a lo divino, acceso que es tu derecho de nacimiento, no un privilegio que debe ser ganado u otorgado. Sabes que la supresión continúa hoy, que las mismas fuerzas que enterraron las enseñanzas de Tomás están trabajando activamente para asegurar que tú nunca las vivas. Sabes que estamos en un momento crucial donde la humanidad está eligiendo entre despertar y esclavitud y que tu elección individual importa más de lo que puedas imaginar. Y sabes que dentro de ti, ahora mismo, en este momento exacto, está la misma conciencia crística que Jesús encarnó, que Tomás reconoció y que ninguna institución puede darte o quitarte. Solo puede ser reconocida o negada. El reconocimiento es despertar. La negación es muerte espiritual. Pero ahora que lo sabes, ya no puedes afirmar ignorancia. Ya no puedes pretender que no tienes elección. Ya no puedes culpar a otros por tu condición espiritual. La verdad ha sido revelada. Las herramientas han sido proporcionadas. El camino ha sido iluminado. Lo único que queda es que camines o que elijas permanecer donde estás. Pero comprende esto. No elegir es elegir. Posponer es negarse. Dudar es negarse a confiar en lo que tu alma ya sabe. El Cristo interior no espera tu permiso para existir. Espera tu reconocimiento para expresarse. Ese reconocimiento o su ausencia determinará no solo el curso de tu vida, sino tu contribución al destino de la conciencia humana. Elige como si el mundo dependiera de ello, porque lo hace el gemelo que enterraron, está vivo en ti. La pregunta es, ¿le permitirás resucitar? Tu respuesta es tu legado. Efectivamente, y hay una parte, hay partes que se repiten, por eso he tratado yo de saltearme. Es difícil porque la verdad la información es valiosísima, es muy valiosa. Creo que he encontrado la parte donde básicamente es una profecía del propio Cristo que quiero que escuchen por favor con atención. Es institucional, no es verdad, es poder. La iglesia no defiende cristianismo. Se defiende a sí misma con paciencia. Una enseñanza. Es la una parte sola más importante. que, si se entiende ampliamente, terminaría con religión institucional.
Dicho 70. Si traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. Desglose exacto. Lo que está dentro igual a chispa divina. Conciencia crística. Presencia de Dios inherentemente en todo ser humano. Ahora, siempre traer a la luz igual a reconocerla, actualizarla, vivir desde ella. Lo que tenéis os salvará, igual a salvación viene de dentro, no de salvador externo, no institución, de reconocer tu propia naturaleza divina. Lo que no tenéis os matará, igual a vivir. Ignorando verdadera naturaleza es muerte espiritual presente. Inversión completa del cristianismo institucional. Institucional. Eres pecador corrupto. Necesitas que Jesús muera por ti. Iglesia aplica salvación. Obedece y tal vez te salves. De Tomás. Eres divino. Salvación es reconocer lo que eres. Ninguna institución puede darte lo que tienes. Despierta y estás salvado ahora. Sistemas incompatibles. Uno te hace dependiente. Uno te hace libre. Uno da poder a instituciones. Uno las hace innecesarias. ¿Cuál eligió preservar la iglesia? La respuesta lo explica todo. Manuscrito descubierto en Monasterio Santa Catalina, Sinaí, 1975. Filtrado 2019. Llamado Las últimas palabras de Tomás. Registra conversación final entre Jesús y Tomás antes crucifixión. Dr. Bruce Chilton, Universidad Bard, confirma autenticidad por análisis lingüístico. Jesús hace profecías específicas sobre el tiempo futuro cuando enseñanzas ocultas serían redescubiertas globalmente. Tomás dijo, si enseñanzas son verdaderas, ¿por qué no serán escuchadas por todos? Jesús respondió, serán escuchadas, pero no todavía. Primero viene era de constructores, que construirán templos reclamando hablar por mí mientras enseñan lo opuesto. Era durará muchas generaciones. Terminará cuando palabras ocultas sean encontradas y cuando hombres hagan máquinas que piensen como ellos y extiendan palabras más rápido que pájaros vuelan. En esa era, reino será recordado por multitudes. Análisis. Esa es la profecía de Cristo. Se está cumpliendo. Cuando la era de constructores construyan templos de oro y de plata, donde van a decir que hablan en nombre de Yeshua. Mentira. Se redescubrirán las palabras antiguas, el Evangelio de Santo Tomás. Y cuando eso ocurra, esas instituciones caerán. Cuando el humano crea máquinas que piensen como humano, listo, la inteligencia artificial. Y la información vuele más rápido que las aves, listo. Allí está, el Internet. Estamos viviendo lo que Cristo profetizó. Es el momento del gran despertar y no estemos preocupados ni con miedo, al contrario. Al contrario, lo opuesto al miedo es el amor. Estemos con esperanza, con felicidad. Será difícil, claro, no va a ser fácil, pero estamos a escasos momentos de finalmente ser libres. Finalmente ser libres. Era de constructores, igual a iglesia institucional, reclamando autoridad mientras suprimía enseñanza actual. Muchas generaciones igual a 1. 600 años 325 DC a 1945 DC. Palabras ocultas encontradas igual a Nag Hammadi, 1945. Máquinas que piensen y extiendan palabras más rápido que pájaros igual a el Internet. En esa era, reino recordado por multitudes igual a despertar masivo ahora mismo. Evidencia estadística lo confirma. Pew Research 2023. Espirituales pero no religiosos. Más 340% desde 1990. Experiencias místicas directas. Más 280%. No necesita religión para conectar con Dios. Más 420%. Exactamente lo que profecía describía. Y en aquellos días, guardianes de templos lucharán contra este despertar. Lo llamarán herejía. Dirán que lleva al caos. Defenderán poder con urgencia, pero fallarán. Porque palabras una vez enterradas volarán sobre alas de luz a cada rincón de la tierra, y ningún poder las detendrá. Esto describe exactamente lo que vemos. Intentos desesperados del Vaticano mientras gente abandona religión institucional en números sin precedentes. 2023. Vaticano reportó mayor caída de un solo año en identificación católica global en su historia. 58 millones identificándose como ex-católicos, no convirtiéndose a otras religiones, dejando religión organizada completamente, yendo directo, iglesia institucional, colapsando no porque gente abandona espiritualidad, sino porque abandona espiritualidad mediada. Descubriendo lo que Tomás preservó.
No necesitas el intermediario. Documentos internos filtrados. 2020. Regiones con mayor conocimiento de evangelios gnósticos muestran tasas más altas de alejamiento de práctica sacramental. Cuando personas descubren experiencia directa de lo sagrado, dependen menos de rituales institucionales. Brasil 2018. Grupo Católicos estudia Evangelio de Tomás. Menos de 2 años. 70% participantes redujeron la asistencia a misa no por perder fe, sino por encontrar conexión más directa. Respuesta. Arquidiócesis. Prohibió instalaciones diocesanas para grupos estudiando textos apócrifos. Patrón repitiéndose globalmente. Terminamos con eso este capítulo, el más importante, de la historia del canal. Y quiero darles un mensaje final. Es un programa bastante extenso, pero no he sentido ni un acápite de cansancio. Es ya bastante tarde, va a ser la 1 de la mañana. Pero no he sentido ni un gramo de cansancio porque siento que todo lo que yo he luchado está llegando a la cúspide con este programa. Sé que va a ser un programa largo, es un programa largo y da para que se pueda escuchar de una sola vez, en 2, 3 partes, pero el mensaje es que estamos en los momentos más maravillosos de la humanidad, estamos en momentos privilegiadísimos, tenemos un privilegio enorme y es nuestro trabajo encontrar en nuestro corazón la verdad y llevar y guiar a nuestros hijos a la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Es Yeshua, Cristo. Es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie dice que uno se rebele contra las religiones, no, o las instituciones religiosas. Es simplemente obedecer directamente lo que dice Cristo, lo que dice Yeshua, y corregir los errores, que a eso hemos venido, a corregir errores y aprender, porque la vida es una gran escuela. Pero si has venido hasta aquí, parafraseando a Morfeo de la película Matrix, es porque sientes que algo raro ocurre. Y es verdad. Es verdad. Solo es verdad. Porque Cristo, Yeshua, es la verdad. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Feliz, muy feliz de haber soltado este programa el día de hoy. Hoy día ya es día 24 de abril. Será publicado este programa en el transcurso de los minutos que lo termine de armar. Y así un programa tal vez de los más largos, pero de los más reconfortantes. Hazle caso a tu corazón. Nadie dice que hay que ser un rebelde contra la religión. Hazle caso a tu Cristo interior, porque no hay corazón que engañe a su dueño. Solo hazle caso a tu corazón, porque allí habita Dios. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Que Dios, el verdadero Dios, el Dios que es la fuente original, el Dios de Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida, los cuide y los bendiga siempre. Luces, antorchas de amor y sabiduría. Los quiero mucho, los amo mucho. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Down from